de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Me acompaña el pastor Orlando González, y una vez más queremos invitarles para tener una palabra de oración. Eterno y amado Padre, continúa derramando sobre cada uno de nosotros la unción de tu Santo Espíritu. Y al revisar los escritos del conflicto de los siglos, tú inspires en nosotros el querer como el hacer, para que la honra y la gloria sea para ti. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando de la segunda venida de Jesús, que es la promesa más impresionante que establece en la Escritura desde que se le dio a la pareja en el Edén. Y también estuvimos hablando de las señales que Jesús mencionó cuando estaba con sus discípulos que iban a suceder antes de su segunda venida. Hoy continuaremos describiendo esas señales, pues nos muestran que la venida de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Así que Cristo había mandado a sus discípulos a que se fijasen en esas señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando vieran las pruebas de que se estaba acercando. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, les dijo: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que él llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera y les dijo: cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entenderéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 28. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ellas se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso específicamente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y la comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de la riqueza y el lujo, que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Cuando el Salvador dirigió su atención de los discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Él dijo: habrá, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura.
la amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo está registrada en Lucas 21, 34 al 36. Mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de este mundo, y así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad, a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 y 3. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? Joel capítulo 2, verso 11. ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Habacuc capítulo 1, versículo 13. Para los que claman: Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto, y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad de sus corazones y amando las sendas del pecado. Para los tales será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene esplendor. Sucederá que en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino están asentados sobre sus haces, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. Castigaré el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré a la altivez de los terribles. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una desolación. Estas referencias las encontramos en Sofonías capítulo 1, versículos 12, 18 y en el libro de Isaías el capítulo 13, versículo 11. Ahora, el profeta Jeremías, mirando hacia el porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó: se conmueve mi corazón. No puede estarse quieto por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada. Jeremías capítulo 4, versículos 19 y 20. Día de ira es aquel día de apretura y de angustia. Día de devastación y desolación. Día de tinieblas y de espesa oscuridad. Día de nubes y densas tinieblas. Día de trompeta y de grito de guerra. Sofonías 1, versos 15 y 16. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella a sus pecadores. Isaías capítulo 13, versículo 9. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y con humillación. El profeta Joel lo expresaba así: tocad trompeta en Sión
y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, consagrad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto, y con lamentos. Rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en ira y grande en misericordia. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar al pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para anunciar a los que habitan en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en esta tierra. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de la palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética. La lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que el día esclarezca y el lucero nazca. Había estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro. Y el Señor le reveló los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que temen, y a ellos hará conocer su alianza. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubieran sido los centinelas fieles y hubieran escudriñado las Santas Escrituras con diligencia y oración, habrían sabido a qué hora era la de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. Pero tal no fue su actitud, y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance son dejados en tinieblas. Pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz, y a esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fuera confiado los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Las profecías de Miqueas señalaban el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era el resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la diferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás, absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo y las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano un lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese, y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos. Fueron escogidos ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas. Y qué gozo les daría a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana. Iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación, el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y la gloria que correspondía a su carácter. Se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida. Sería presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperaba. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo. Durante siglos y siglos se manifestaba la divina presencia, pero allí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo los sacerdotes
ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles. En los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos, nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. Es impresionante. No hay señal de que se espera a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia. Cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando a su rebaño durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe de venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece. Y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, para nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado. No sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes les esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob, y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino la luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban la luz y la luz del trono de Dios iluminó la senda. Mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar que el rey acababa de nacer. Es para la salvación de los que esperan, para la que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraba entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os reprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión
deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las nuevas buenas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo de que se preparase para su venida. Pero en vez de esto, estaban soñando tranquilamente en paz. Mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados, Jesús vio su iglesia, semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad y arrepentimiento y fe. O sea, lo único que lo podía hacer aceptable al servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no lo había abandonado ni le había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartaron de su amor. Como se negará a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se deja de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios nos concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptado cada rayo de luz y cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en manera observancia de formas. El espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en toda la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él les concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación, a causa de su orgullo, de su incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y a los magos de Oriente, le prestaron atención a toda la luz que habían recibido. No tenemos ninguna duda que el Señor hoy nos está dando una linda oportunidad para un encuentro con Él. Él te dice hoy, venid y estemos a cuentas. Para que la historia no se repita. Para que el Señor pueda cumplir su anhelo y regrese pronto por ti y por mí. Te invito, mi querido amigo, para que hoy aceptes la gracia del Señor y te apropies de ella y juntos nos gocemos en las cosas eternas. Te invito para una palabra de oración. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, Señor, no permitas que seamos indiferentes a las señales de tu segunda venida. No permitas que estemos durmiendo, despiértanos. Despierta a tu pueblo para que juntos, Señor, podamos tener nuestra lámpara encendida para encontrarnos con el esposo. Ven, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.